Capítulo 16. Lo hicieron entrar en el despacho del interventor. Su fordería bajará enseguida, dijo el mayordomo Gangma, y los dejó solos. Helmont se echó a reír. Esto parece más una reunión para tomar cafeína en solución que un juicio, dijo, y se dejó caer en el más confortable de los sillones neumáticos. Ánimo, Bernard, agregó, al advertir el rostro preocupado de su amigo. Pero Bernard no quería animarse. Sin contestar, sin mirar siquiera a Helmont, se sentó en la silla más incómoda de la estancia, elegida cuidadosamente para la oscura esperanza de aplacar así las iras de los altos poderes. Mientras tanto, el salvaje no cesaba de agitarse. Iba de un lado para otro del despacho, curioseándolo todo, sin demasiado interés. Los libros de los estantes, los rollos de cinta sonora y las bobinas de las máquinas de leer colocadas en sus orificios numerados. Encima de la mesa, junto a la ventana, había un grueso volumen encuadernado en sucedáneo de piel negra, en cuya tapa aparecía una T muy grande estampada en oro. John lo tomó y lo abrió. Mi vida y mi obra por nuestro Ford. El libro había sido publicado en el Detroit por la Sociedad de la Propagación del Conocimiento Fordiano. Distraídamente pasó las páginas leyendo una frase acá y un párrafo allá, y ya había llegado a la conclusión de que el libro no le interesaba, cuando la puerta se abrió, y el interventor mundial residente para la Europa occidental entró en la estancia, caminando con viveza. Mustapha Montt estrechó la mano de los tres hombres, pero se dirigió al salvaje. De modo que nuestra civilización no le gusta mucho, señor salvaje, dijo. El salvaje lo miró. Él se había preparado para mentir, bravuconear o guardar en silencio obstinado, pero tranquilizado por la expresión comprensiva y de buen humor del interventor, decidió decir la verdad sin rodeos. No, y movió la cabeza. Bernard se sobresaltó y lo miró horrorizado. ¿Qué pensaría el interventor? Ser etiquetado como amigo de un sujeto que dice como si nada que no le gusta la civilización, que le dice abiertamente y nada menos que al propio interventor, era algo terrible. Pero John, empezó. Una mirada de Mustapha Montt lo redujo a un abyecto silencio. Desde luego, prosiguió el salvaje, admito que hay algunas cosas excelentes. Toda esta música en el aire, por ejemplo. A veces un millar de instrumentos sonoros zumban en mis oídos. Otras veces son voces. El rostro del salvaje se iluminó con súbito placer. ¿También usted lo ha leído?, preguntó. Yo creía que aquí, en Inglaterra, nadie conocía este libro. Casi nadie. Yo soy uno de los pocos. Está prohibido, ¿comprende? Pero como yo soy quien hace las leyes, también puedo quebrarlas. Con impunidad, señor Marx, agregó, volviéndose hacia Bernard. Cosa que me temo usted no puede hacer. Bernard se hundió todavía más en su miseria. ¿Pero por qué está prohibido?, preguntó el salvaje, con la emoción que le producía el hecho de conocer a un hombre que había leído a Shakespeare, había olvidado momentáneamente todo lo demás. El interventor se encogió de hombros. Porque es antiguo. Esa es la razón principal. Aquí las cosas antiguas no son útiles, aunque sean bellas, especialmente cuando son bellas. La belleza ejerce una atracción y nosotros no queremos que la gente se sienta atraída por cosas antiguas. Queremos que les guste las nuevas. Pero si las nuevas son horribles, estúpidas, esas películas en las que solo salen helicópteros y el público siente como los actores se besan, John hizo una mueca. Cabrones y monos. Solo en estas palabras de Otelo encontraba el vehículo adecuado para expresar su desprecio y su odio. En todo caso, animales inofensivos, murmuró el interventor, a modo de paréntesis. ¿Por qué en lugar de esto no les permite leer Otelo? Ya se lo he dicho, es antiguo. Además, no lo entenderían. Sí, esto es cierto. John recordó cómo se había reído Helmont ante la lectura de Romeo y Julieta.
Bueno, pues entonces, dijo tras una pausa, algo nuevo que sea por el estilo de Otelo y que ellos puedan comprender. Esto es todo. Esto es lo que todos hemos estado deseando escribir, dijo Helmont, rompiendo su prolongado silencio. Y esto es lo que ustedes nunca escribirán, dijo el interventor, porque en caso de que se pareciera a Otelo, nadie lo entendería, por más nuevo que fuese. Y si fuese nuevo, no podía parecerse a Otelo. ¿Por qué no?, preguntó el salvaje. Sí, ¿por qué no?, repitió Helmut. Él también olvidaba las desagradables realidades de la situación, pálido por la ansiedad y el miedo. Solo Bernard lo recordaba, pero los demás le ignoraban. ¿Por qué no? Porque nuestro mundo no es el mundo de Otelo. No se pueden fabricar coches sin acero, y no se pueden crear tragedias sin estabilidad social. Actualmente el mundo es estable, la gente es feliz, tiene lo que desea, y nunca desea lo que no puede tener. Está a gusto, está a salvo, nunca está enfermo. No teme a la muerte, ignora la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben. No hay esposas, ni hijos, ni amores excesivamente fuertes. Nuestros hombres están condicionados de tal forma que no pueden obrar de otro modo que como deben hacerlo. Y si alguna marcha mal, siempre queda el soma. El soma que usted arroja por la ventana en nombre de la libertad, señor salvaje. La libertad. El interventor soltó una carcajada. Suponer que los deltas pueden saber lo que es la libertad y que pueden entender Otelo. Pero, muchacho. El salvaje guardó silencio un momento. Sin embargo, insistió obstinadamente. Otelo es bueno. Otelo es mejor que esos filmes del Sonora. Claro que sí, intervino el interventor. Pero este es el precio que debemos pagar por la estabilidad. Hay que elegir entre la felicidad y lo que la gente llamaba arte sublime. Nosotros hemos sacrificado el arte puro y en su lugar hemos puesto el sensorama y el órgano de perfumes. Pero no tiene ningún mensaje. El mensaje de lo que son. El mensaje de una gran cantidad de sensaciones agradables para el público. Los argumentos han sido escritos por algún idiota. El interventor se echó a reír. ¿No es usted muy amable con su amigo, el señor Watson, uno de nuestros más distinguidos ingenieros de emociones? Tiene toda la razón, dijo Helmut, sobriamente, porque todos estos son idioteces. Escribir cuando no se tiene nada que escribir. Exacto. Pero ello exige un ingenio enorme. Usted logra fabricar carcachas con un mínimo de acero. Obras de arte sin tener nada más que puras sensaciones. El salvaje movió la cabeza. A mí, todo esto me parece horrible. Claro que lo es. La felicidad real siempre aparece escuálida en comparación con las compensaciones que ofrece la desdicha. Y naturalmente la estabilidad no es, ni con mucho, tan espectacular como la inestabilidad. Y estar satisfecho de todo no posee el hechizo de una buena lucha contra la desventura, ni el pintoresquísimo del combate contra la tentación o contra una pasión fatal o una duda. La felicidad nunca es grandiosa. Supongo que no, dijo el salvaje después de un silencio. Pero, ¿es necesario llegar a cosas tan espantosas como los mellizos? Se pasó la mano por los ojos, como queriendo borrar el recuerdo de la imagen de aquellos gusanillos humanos pululando alrededor del lecho de muerte de Linda, de sus rostros tantas veces repetidos. Miró a su mano izquierda, vendada, y se estremeció. Horrible. Pero muy útiles. Ya veo que no les gustan nuestros grupos Bokanovsky, pero le aseguro que son los cimientos sobre los cuales descansa todo lo demás. Son el giróscopo que estabilizan el avioncoche del Estado en su incontenible carrera. Más de una vez me he preguntado, dijo el salvaje, ¿por qué producen seres como estos? Siendo que pueden fabricarlos a su gusto y en sus espantosos frascos. ¿Por qué?
si se puede conseguir, no se limitan a fabricar alfas doble más. Mustapha Montt se echó a reír. Porque no queremos que nos corten el cuello, contestó. Nosotros creemos en la felicidad y la estabilidad. Una sociedad de alfas no podría menos de ser inestable y desdichada. Imagínese una fábrica cuyo personal estuviese constituido íntegramente por alfas, es decir, por seres individuales no relacionados entre sí y condicionados de modo que sean capaces, dentro de ciertos límites, de elegir y asumir responsabilidades. Imagíneselo, repitió. El salvaje intentó imaginarlo, pero no pudo conseguirlo. Es un absurdo. Un hombre alfa decantado, alfa condicionado, se volverá loco si tuviera que hacer el trabajo de un epsilon semi-idiota. O se volvería loco o empezaría a destrozarlo todo. Los alfas pueden ser socializados totalmente, pero solo a condición de que se les confíe un trabajo propio de los alfas. Solo de un epsilon puede esperarse que haga sacrificios de epsilon, por la sencilla razón de que para él no son sacrificios. Se hallan en la línea de menor resistencia. Su condicionamiento ha tenido unos rieles por los cuales debe correr. No puede evitarlo. Está condenado a ello de antemano. Aún después de su decantación, permanece dentro de un frasco invisible, de fijaciones infantiles y embrionarias. Claro que todos nosotros, prosiguió el interventor meditabundo, vivimos en el interior de un frasco, pero si somos alfas, los frascos, relativamente hablando, son enormes. Nosotros sufriríamos horriblemente si fuésemos confinados en un espacio más estrecho. No se puede verter sucedáneo de champaña de las clases altas en los frascos de las clases bajas. Esto es obviamente en teoría, pero además fue comprobado en una práctica. El resultado del experimento de Chipre fue convincente. ¿En qué consistió?, preguntó el salvaje. Mustapha Montt rió. Bueno, si usted quiere, puedo llamarlo un experimento de reenvasado. Se inició en el año 473 después de Ford. Los interventores limpiaron la isla de Chipre de todos sus habitantes anteriores y lo colonizaron de nuevo con una jornada especialmente preparada de 22.000 alfas. Se les otorgó toda clase de herramientas agrícolas e industriales y se les dejó que se les arreglaran por sí mismos. El resultado cumplió exactamente todas las previsiones teóricas. La tierra no fue trabajada como se debía. Había huelgas en las fábricas. Las leyes no se cumplían. Las órdenes no se obedecían. Las personas destinadas a trabajos inferiores intrigaban constantemente por conseguir hartos empleos, y las que ocupaban estos cargos intrigaban a su vez para mantenerse en ellos a toda costa. Al cabo de 6 años se afrontaron en una auténtica guerra civil. Cuando ya habían muerto 19.000 de los 20.000 habitantes, los supervivientes unánimemente pidieron a los interventores mundiales que volvieran a asumir el gobierno de la isla, cosa que estos hicieron, y así acabó la única sociedad de alfas que ha existido en el mundo. El salvaje suspiró profundamente. La población óptima, dijo Mustapha Montt, es la que se parece a los icebergs. 8/9 partes por debajo de la línea de flotación y 1/9 por encima. ¿Y son felices los que se encuentran por debajo de la línea de flotación? Más felices que los que se encuentran por encima de ella. Más felices que sus dos amigos, por ejemplo. Y señaló a Helmont y Bernard. A pesar de su horrible trabajo. ¿Horrible? A ellos no les parece. Al contrario, les gusta. Es ligero, sencillo, infantil. 7 horas y media de trabajo suave, que no agota. Y después la ración de soma. Los juegos, la copulación sin restricciones y el sensorama. ¿Qué más pueden pedir? Sí, ciertamente, agregó. Pueden pedir menos horas de trabajo.
Y desde luego, podríamos concedérselo. Técnicamente sería muy fácil reducir la jornada de los trabajadores de castas inferiores a 3 o 4 horas. ¿Pero serían más felices así? No, no lo serían. El experimento se llevó a cabo hace más de siglo y medio. En toda Irlanda se implantó la jornada de 4 horas. ¿Cuál fue el resultado? Inquietud y un gran aumento del consumo de soma. Nada más. Aquellas 3 horas y media extras de ocio no resultaron ni mucho menos de una fuente de felicidad. La gente se sentía inducida a tomarse vacaciones de soma para librarse de ellas. La oficina de inventos está atestada de planes para implementar métodos de reducción y ahorro de trabajo. Miles de ellos. Mustafa hizo un amplio ademán. ¿Por qué no los ponemos en obra? Por el bien de los trabajadores, sería una crueldad atormentarles con más horas de asueto. Lo mismo ocurre con la agricultura. Si quisiéramos, podríamos producir sintéticamente todos los comestibles, pero no queremos. Preferimos mantener a 1/3 de la población a base de lo que producen los campos, por su propio bien, porque ocupa más tiempo extraer productos comestibles del campo que de una fábrica. Además, podemos pensar en nuestra estabilidad. No deseamos cambios. Todo cambio constituye una amenaza para la estabilidad. Y esta es otra razón por la cual somos tan remisos en aplicar nuevos inventos. Todo descubrimiento de la ciencia pura es potencialmente subversivo. Incluso hasta las ciencias debemos tratar a veces como un enemigo. Sí, hasta la ciencia. ¿La ciencia? El salvaje frunció el ceño. Conocía esa palabra, pero no podía definir exactamente lo que significaba. Shakespeare y los ancianos del pueblo nunca la habían mencionado. Y Linda solo había tenido algunos vagos indicios. La ciencia era algo con lo que se construían helicópteros, algo que nos hace reírnos de las danzas de maíz, algo que nos previene de estar enfermos y que evita que perdamos los dientes. Hizo un esfuerzo desesperado para comprender lo que quería decir el interventor. Sí, decía Mustafa Mond, ese es otro cargo en el costo de la estabilidad. No es solamente el arte lo incompatible con la felicidad, sino también la ciencia. La ciencia es peligrosa. Hemos de mantenerla cuidadosamente encadenada y amordazada. ¿Cómo? Dijo Helmont, asombrado. Pero si constantemente decimos que la ciencia lo es todo, si es un axioma hipnopédico. 3 veces por semana, entre los 3 años y los 17, apoyó Bernard. Y toda la propaganda en favor a la ciencia que hacemos en la escuela. Sí, pero ¿qué clase de ciencia? Preguntó Mustafa Mond, con sarcasmo. Ustedes no tienen una formación científica y por consiguiente no pueden juzgar. Yo en mis tiempos fui un físico muy bueno, demasiado bueno, lo bastante como para comprender que toda nuestra ciencia no es más que un libro de cocina, con una teoría ortodoxa sobre el arte de cocinar que nadie puede poner en duda, y una lista de recetas a la cual no debe añadirse ni una sola, sin un permiso especial del jefe de cocina. Yo soy actualmente el jefe de cocina, pero antes fui un joven, inquisitivo ayudante de cocina, y empecé a hacer algunos guisados por mi propia cuenta. Cocina heterodoxa, cocina ilícita, en realidad, un poco de auténtica ciencia. Mustafa Mond guardó silencio. ¿Y qué pasó?, preguntó Helmont Watson. El interventor suspiró. Más o menos lo que va a ocurrirles a ustedes, jovencitos. Poco faltó para que me enviaran a una isla. Estas palabras galvanizaron a Bernard, quien entró súbitamente en violenta actividad. ¿Enviarme a mí a una isla?
Saltó de su asiento, cruzó el despacho a toda prisa y se detuvo, gesticulando ante el interventor. Usted no puede desterrarme a mí. Yo no he hecho nada. Fueron los otros. Juro que fueron los otros. Y señaló acusadoramente a Helmond y al salvaje. Por favor, no me envíe a una isla. Prometo que haré todo lo que quieran. Deme otra oportunidad. Empezó a llorar. Le digo que la culpa fue de ellos, sosolló. A Islandia no. Por favor, su fordería, por favor. Y en un paroxismo de abyección, cayó de rodillas ante el interventor. Mustafa Mond intentó obligarle a levantarse, pero Bernard insistía en su actitud rastrera. El flujo de sus palabras manaba inagotable. Al fin, el interventor tuvo que llamar a su cuarto secretario. Trae 3 hombres, ordenó, y que se lleven al señor Marx a un dormitorio, que le administren una buena vaporización de soma y luego pónganlo en cama. El cuarto secretario salió y condujo 3 criados mellizos de un uniforme verde. Gritando y sollozando todavía, Bernard fue sacado del despacho. Cualquiera diría que van a degollarle, dijo el interventor, cuando la puerta se hubo cerrado. En realidad, si tuviera un poco de sentido común, comprendería que este castigo es más bien una recompensa. Le enviarán a una isla, es decir, le enviarán a un lugar donde conocerá el grupo de hombres y mujeres más interesantes que podría encontrar en el mundo. Toda la gente que, por una razón u otra, han adquirido excesiva conciencia de su propia individualidad para poder vivir en común. Todas las personas que no se conforman con la ortodoxia, que tienen ideas propias, ser cada uno, en pocas palabras, personas que son alguien. Casi le envidio, señor Watson. Helmond se echó a reír. Entonces, ¿por qué no está también usted en la isla? Porque a fin de cuentas preferí esto, contestó el interventor. Me dieron a elegir, o me enviaban a una isla donde hubiese podido seguir con mi ciencia pura, y me incorporaban al consejo de interventor, con la perspectiva de suplir algún día al interventor jefe. Me decidí por esto último, y abandoné la ciencia. Tras un breve silencio agregó, de vez en cuando echo mucho de menos la ciencia. La felicidad es un patrón muy duro, especialmente la felicidad de los demás. Un patrón mucho más severo si uno no ha sido condicionado para aceptar más que la verdad. Suspiró, cayó en el silencio otra vez y después prosiguió en tono más vivaz. Bueno, el deber es el deber. No debe prestar oído a las propias preferencias. Me interesa la verdad. Amo la ciencia. Pero la verdad es una amenaza y la ciencia un peligro público. Tan peligrosa como benéfica ha sido. Nos ha proporcionado el equilibrio más estable de la historia. El equilibrio de China fue ridículamente inseguro en comparación con el nuestro. Ni siquiera el de los primitivos matriarcados fue tan firme como el nuestro. Gracias, repito, a la ciencia. Pero no podemos permitir que la ciencia destruya su propia obra. Por esto, limitamos tan escrupulosamente el alcance de sus investigaciones. Por esto estuve a punto de ser enviado a una isla. Solo le permitimos tratar de los problemas más inmediatos, los del momento. Todas las demás investigaciones se evitan constantemente. Es curioso, prosiguió tras breve pausa, leer lo que la gente que vivía en los tiempos de nuestro Ford escribía acerca del progreso científico. Al parecer, creía que se podía permitir que siguiera desarrollándose indefinidamente, sin tener en cuenta nada más. El conocimiento era el bien supremo, la verdad el máximo valor. Todo lo demás era secundario y subordinado. Cierto que las ideas ya empezaban a cambiar en aquel tiempo. Nuestro Ford mismo hizo mucho por trasladar el énfasis de la verdad y la belleza a la comodidad y a la felicidad. La producción en masa, en serie o en cadena, exigía este cambio fundamental de ideas. La felicidad universal mantiene en marcha constante las ruedas, los engranajes.
la verdad y la belleza? No. Y desde luego, siempre que las masas alcanzaban el poder político, lo que importaba era más la felicidad de la verdad y la belleza. A pesar de todo, todavía se permitía la investigación científica sin restricciones. La gente seguía hablando de la verdad y la belleza como si fueran los bienes supremos, hasta que llegó la Guerra de los 9 años. Esto les hizo cambiar de estribillo. ¿De qué sirve la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de Anthrax llueven del cielo? Después de la Guerra de los 9 años se empezó a poner límite a la ciencia. La gente ya estaba lista para que supieran coto y regularan sus apetitos. Cualquier cosa con tal de tener una vida tranquila. Y desde entonces no ha cesado el control. La verdad ha sido perjudicada, desde luego, pero no la felicidad. Las cosas hay que pagarlas. La felicidad tenía su precio, y usted tendrá que pagarlo. Señor Watson, tendrá que pagar porque le interesaba demasiado la belleza. A mí me interesaba demasiado la verdad, y tuve que pagar también. Pero usted no fue a una isla, dijo el salvaje, rompiendo un largo silencio. El inspector sonrió. Así es como pagué yo, escogiendo servir a la felicidad, la de los demás, no la mía. Es una suerte, agregó tras una pausa, que haya tantas islas en el mundo. No sé cómo le haríamos sin ellas. Supongo que los llevaríamos a la cámara letal. A propósito, señor Watson, ¿le gustaría un clima tropical? Las Islas Marquesas, por ejemplo, o Samoa, o acaso algo más estimulante. Helmont se levantó de su sillón neumático. Me gustaría un clima pésimo, contestó. Creo que se debe describir mejor si el clima es malo. Si hay mucho viento y tormentas, por ejemplo. El interventor afirmó con la cabeza. Me gusta su espíritu, señor Watson. Me gusta muchísimo, de verdad. Tanto como oficialmente lo desapruebo, sonrió. ¿Qué le parecen las Islas Falkland? Sí, pienso que está bien, contestó Helmut. Y ahora, si no le parece mal, iré a ver cómo anda el pobre Bernard. Fin del capítulo 16.